esta oportunidad expondremos los temas de analizador léxico y generador lex. Un análisis léxico tiene como entrada el código fuente del lenguaje de programación que acepta el compilador, y como salida proporciona el analizador sintáctico los tokens. Ahora pues, el analizador léxico es la primera fase de la compilación. Ahora explicaremos lo que son los tokens. Los tokens, ahora bien, es una secuencia de caracteres que tiene un significado coherente. Dentro de cualquier lenguaje de programación podemos tener identificadores dentro de ellos, temporales, string, enteros, booleanos, etcétera, etcétera. Entonces definimos el token como identificador y el lexema como los que acabamos de mencionar, string, temporales, booleanos y entre otros. Otro token puede ser un número y su lexema el número 16, o 30, o 20, etcétera, etcétera. O bien una palabra reservada del lenguaje de programación. Por ejemplo, un token if, podemos definir su lexema como if. ¿Por qué? Porque cuando se habla de palabras reservadas, tanto el token como el lexema es 1 a 1, es decir, no hay diferencia entre ellos. ¿Qué quiere decir con todo lo que dije? En otras palabras, un token puede tener muchos o infinitos lexemas. Tenemos un programa de lenguaje fuente. En este diagrama tenemos un programa de lenguaje fuente que pasa por la fase del análisis léxico. Esto genera una cantidad de errores y se transforman en tokens o lexemas, los cuales serán el anclaje o punto de entrada para la siguiente fase de compilación, el análisis sintáctico. Ahora, las funciones del analizador léxico es gestionar el fichero que contiene el código fuente, entendiéndose por ello al abrirlo, leerlo y cerrarlo. Eliminar comentarios, tabulaciones, espacios en blanco y saltos de línea. Relacionar los errores con las líneas de programa. Expansión de macros, inclusión de ficheros, reconocimiento de las directivas de compilación. Introducir identificadores en tabla de símbolos. Esta función es opcional. También puede realizarse por el analizador sintáctico. Dependiendo de la naturaleza del código fuente, podría ser necesario realizar una pasada previa para examinarlo y posteriormente procesarlo. Tenemos bastantes ventajas lo que es del analizador léxico. Uno de ellos es que se simplifica el diseño, puesto que la herramienta especializada en el tratamiento del fichero que contiene el código fuente. Aumenta la portabilidad del compilador, pudiendo tenerse versiones diferentes para distintos formatos del texto de código fuente, ASCII, EBC, DIC, etcétera, etcétera. Mejora la eficiencia al ser una herramienta especializada en el tratamiento de caracteres. Detección de errores fáciles de corregir a este nivel, 5.25 por 5,25. Continuando con la exposición, yo voy a hablar acerca de los generador de analizadores léxicos, en lo principal de generador lex. Lex, por sus siglas en inglés, Lexical Analyzer Generator. Lex es un programa para generar analizadores léxicos. Se utiliza comúnmente en el programa Jack. Jack es un programa para generar análisis sintáctico. Es el analizador léxico estándar de los sistemas Unix. Lex toma como entrada una especificación de analizador léxico y devuelve como salida el código fuente, implementando el analizador léxico en C. Esto quiere decir que lo que le damos es un archivo donde especificamos cómo queremos que se nos analice nuestro código, y él nos va a devolver un ejecutable, el cual va a permitirnos analizar el código de acuerdo a las especificaciones dadas.
El reconocimiento de las expresiones es realizado por un autómata finito, determinista, generado por Lex. Eso quiere decir que el ejecutable que nos da trabaja a través de autómatas para lograr el análisis de cada uno de los tokens. Los fragmentos de programa escritos por el usuario se ejecutan en el orden en el que las expresiones regulares correspondientes se producen en el flujo de entrada. Esto es que conforme se va analizando el texto, así es como se va ejecutando en el programa. Lo que quiere decir que conforme se encuentre un token, se va a ir analizando y se va a ir dando un significado a este. Aunque normalmente este software es propietario, que fue escrito originalmente por Eric Schmidt y Mike Lesk. Existen versiones libres también de Lex, basadas en el código original de AT&T. Estas versiones se pueden encontrar en sistemas como son el OpenSolaris, Plan 9 de los laboratorios de Bell, y hay otro software más popular que es el Flex, que está también basado en el código original de Lex. La estructura de un archivo Lex. La estructura de un archivo Lex es intencionalmente similar a la de un archivo YAC. Los archivos se dividen en 3 secciones separadas por líneas que contienen solamente 2 símbolos que nosotros conocemos como porcentaje. Y estas son las secciones de declaraciones, que tiene su símbolo de porcentaje, sección de reglas, que igualmente tiene los mismos símbolos, y sección de código en C. La primera sección es sección de declaraciones. En esta sección es un lugar para definir macros y para importar headers escritos en C. Aquí podemos agregar cualquier archivo compilado que no esté compilado en C, y él nos lo va a entregar cuando analice el ejecutable. También es posible escribir cualquier código de C, aquí que será copiado en el archivo fuente generado. Este código en C debe ir entre los símbolos de porcentaje y claramente debe cumplir todas las características de sintaxis y semántica. La sección de código de C. Esa sección contiene sentencias en C y funciones que serán copiadas en el archivo fuente generado. Estas sentencias contienen generalmente el código llamado por las reglas declaradas en la sección de las reglas. En programas grandes es más conveniente poner este código en un archivo separado y enlazarlo en tiempo de compilación. Aquí tenemos un ejemplo. Tenemos un archivo denominado ejemplo.lex, cuyo contenido sería lo que se ve en la imagen. Podemos ver que lo que tiene son 2 enteros que inician en 0 y después lo vamos a tener es un contador, de acuerdo a las líneas y de acuerdo a toda la cantidad de caracteres que tengamos. Y en el main hacemos llamar a la función de lex y damos un print en consola cuántos caracteres y cuánta línea hemos encontrado. Con esto estamos haciendo un análisis básico de lo que sería un archivo de texto, o lo que en este caso es un archivo lex. Para poder realizar un análisis léxico en una parte de algún programa, o en nuestro caso un poco de texto, que es utilizado como ejemplo. Para poder crear un analizador léxico, como ese archivo que vimos anteriormente, se tiene que instalar los siguientes pasos: instalar Flex, ejecutar en terminal y ingresar el código a analizar, ingresar el control+D.